El asumir la responsabilidad de papá es difícil para muchos hombres. Que Dios continúe bendiciendo a todas las madres que aman y que están compartiendo con nosotros este tiempo de bendición, en el cual tengo a bien presentar este libro, y vamos a estar hablando acerca de herramientas de papá, para lo cual pues he invitado a mi querido esposo Juan Bonilla, quien es director también del Ministerio Padres de Corazón. Gracias, mi amor, por invitarme nuevamente aquí a tu tan visto programa. Siempre es un honor estar en tu programa y además de eso estar contigo llevando un mensaje a nuestras personas que nos ven a través de las redes sociales. Este libro, Herramientas de Papá, fue escrito por el pastor Dr. Rafi Gutiérrez y el pastor Bill Dodson. Ambos están en Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Y utilizamos este libro como una herramienta, así dice su nombre, pero es un complemento a los talleres que nosotros damos a través de todo el mundo, porque el Ministerio Internacional Padre de Corazón está ya en muchos países, incluyendo aquí, Ecuador, el cual ha sido aceptado y está siendo aceptado por todo el Ecuador. Este libro es lo que es una herramienta. Aparecen 17 tópicos, los cuales hacen más fácil el ser el papá que Dios quiere que tú seas. Lo mismo que tú acabas de decir ahí. Y lo utilizamos como un complemento de los talleres. Muchas veces los padres hoy en día, y muchas veces te digo desde tiempo, los padres nos venimos al mundo y somos padres y viene como una guía, un manual para nosotros ser padres. Usualmente somos padres según va pasando nuestras vidas con nuestros hijos, en nuestra familia, con nuestras esposas, y al no tener el conocimiento completo de lo que es ser un padre, las herramientas, lo que tenemos que nosotros pasar a nuestros hijos y ser el reflejo de nuestro Padre Celestial, se cometen muchos errores en la vida de un padre. Por ejemplo, el libro dice, cualquiera puede crear un hijo, pero se requiere de un ser especial para ser papá. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? O sea, cualquiera puede ser un progenitor, un papá progenitor. Pone los 23 cromosomas que le toca al padre o los 23 cromosomas que le toca a la madre y se trae al mundo una criatura, un ser humano, el cual Dios envía con un propósito especial a la vida. Por tal razón, de ser un padre progenitor a ser un padre de corazón, hay un trecho sumamente largo, el cual el hombre, cabeza de familia, sacerdote, líder de hogar, tiene que discipularse, prepararse y tener el conocimiento y saber qué tiene dentro de esa caja de herramientas que Dios desde la creación le puso a cada hombre para ser padre. Cuando los hombres le dan la espalda a Dios acerca de lo que Dios ha diseñado ya, como dice usted, pastor Juan y querido esposo, las herramientas las tenemos ya adentro, ¿verdad? Ya Dios nos equipó antes de que procreemos. Mas, sin embargo, cuando estamos haciendo las cosas al revés de lo que dice Dios en su palabra y los hombres siguen su propio camino, todo se permite. Dice, por ejemplo, si te hace sentir bien, hazlo. Si te hace sentir bien abandonar a tus hijos, a tu esposa, hazlo. Así escuchan ellos los malos consejos. Y también dice, nadie te está viendo. Adelante. No le estás haciendo daño a nadie. Tiene luz verde. ¿Te suena familiar? Son muchos padres en el mundo que tienen ese concepto de ser padre. Pero lo más importante cuando uno emprende el camino de ser papá y trae hijos al mundo es tener a Jesucristo en su corazón y a Dios como la figura a usted imitar como padre.
Dios nos creó a nosotros, por tal es nuestro Padre Celestial. Y tenemos que utilizarlo a Él como la imagen a imitar cuando somos padres con nuestros hijos. Que fluya todo ese amor, misericordia, bondad, la forma de discipular, la forma de disciplinar, la forma de enseñar, la forma de moldear. ¿Y cómo vamos a moldear a nuestros hijos? Teniendo a Jesucristo en nuestro corazón y a Dios como ejemplo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que pasarle a nuestros hijos, porque no hay ninguna figura más perfecta que Dios. Totalmente así. Entonces, ¿usted prefiere tener a Dios como imagen de ejemplo para sus hijos o tener otra imagen de otra persona terrenal? Dios es la figura máxima. Y tal vez la gente dirá, mi amor, es que Dios es perfecto, pero yo no. ¿Perfecto? Eso lo aceptamos. Pero debajo de la perfección siempre hay una palabra que yo utilizo que es la excelencia. Y si el papá trabaja para llegar a esa excelencia a través de Dios hacia sus hijos, es lograble. Se puede lograr. Y como dijiste, de padre progenitor a padre de corazón, tenemos que caminar mucho y son muchas las cosas que tenemos que utilizar que están dentro de esa cajita de herramientas que Dios nos dio desde el principio de la creación para poder ser excelente en la vida con nuestros hijos, nuestra esposa o los esposos. Así es, sobre todo tener esa mentalidad de excelencia desde niño. El padre entonces se aconseja que debe moldear a sus hijos con una mentalidad de excelencia, porque si pensamos que vamos a hacer las cosas perfectas, nos vamos a perturbar, porque nadie es perfecto, como siempre aseguramos, afirmamos en este espacio, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, no deje para mañana lo que puedas hacer hoy. El demorarse en hacer algo que se puede hacer inmediatamente es el enemigo más grande de un padre. O sea, procrastinar. Lo haré pronto, pero pasan los días, dice este libro maravilloso, pasan las semanas y a veces pasan años. Y de repente usted se da cuenta que sus hijos se van de la casa a la universidad o simplemente se van, ¿verdad? Vaya, dice, ¿cómo pasaron tan rápido los años? Tenía tanto que enseñarles, tanto por compartir. Bueno, supongo que estará bien. Bueno, la situación es esta. Muchas veces los padres se dejan llevar por los ruidos externos que hay en el mundo y esos ruidos externos lo desenfocan del camino correcto de cómo llevar a sus hijos, de cómo criar a sus hijos, de cómo moldear a sus hijos, de cómo llevar su hogar. Muchas veces el estrés de la vida, muchas veces es las redes sociales, muchas veces son cosas que pasan alrededor de nosotros que te entretienen, te desenfocan del plan divino de Dios. Porque si tu familia no lleva o tú no llevas a tu familia, a tus hijos a través del plan divino de Dios que está bien explicado en la Biblia, tu familia se convierte de una familia funcional a una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque no estás llevando el plan divino de Dios para tu familia que Él diseñó. Y al hacer eso, te conviertes en una familia disfuncional. Te faltan cosas que tienes que enseñar a tus hijos o hacer con tus hijos, con tu esposa y tu familia. Y al haber una familia disfuncional o muchas familias disfuncionales como hay hoy en día, hay una comunidad disfuncional, hay un país disfuncional, hay un mundo disfuncional. Por eso es importante utilizar la Biblia y también utilizar libros como este de herramientas de papá, los cuales te dicen cuál es el plan divino de Dios para ti, tus hijos, tu esposa, tu familia. Así es, amado esposo.
sabemos que la función más significativa, dice este maravilloso libro, continuando con lo que estás diciendo, que el discipulado es tu casa es tu taller. Y la función más significativa, dice, que cualquier hombre puede tener después de ser padre, es discipular a sus hijos y prepararlos para la vida. Jesucristo lo hizo con sus apóstoles. Jesucristo, después que llama a sus apóstoles, empieza un periodo de discipular, de enseñar, de moldearlo, de enseñarles a orar, de enseñarles su palabra, de enseñarles cómo se tienen que comportar, qué tienen que hacer correctamente, una filosofía de vida, a seguir la palabra de Dios, sus mandamientos. Todo eso Jesucristo le discipula a sus apóstoles. Igualmente nosotros como padres tenemos que discipular a nuestros hijos. ¿A través de qué? A través de la enseñanza, a través de discipularlo, a través de disciplinarlo. Y cuando se habla de disciplina, no estoy hablando de castigar, porque en este mundo se ha tergiversado el significado de disciplina. Todo el mundo piensa que cuando se dice disciplina es pegar con la correa o pegar con la famosa chancla, que eso ya es historia. No es eso. La disciplina para nuestros hijos es un nivel más alto de enseñanza. Por tal razón que a través de la disciplina, de la enseñanza, del discipulado a nuestros hijos, le damos las herramientas para que cuando ellos estén en un futuro formando su hogar y tengan sus hijos, puedan ir a hacer lo mismo que nosotros hicimos, transferir la imagen de nuestro Padre Celestial a nuestros hijos y de nuestros hijos a sus hijos, para que haya un cambio en esta sociedad. Así es. Discipular no quiere decir golpear, ¿verdad?, alar las orejas, pero sí requiere de una capacitación constante, como lo demanda la Escritura. Dice, y enseñarás estas palabras a tus hijos cuando vayan por el camino, cuando estén en el hogar, fuera del hogar, en todo tiempo. La Biblia nos aconseja dar esa capacitación en una forma muy natural. O sea, de pronto no tenemos ese tiempo en ciertos casos, no hay ese tiempo para decir, bueno, de tal hora a tal hora vamos a ser discipulados en casa, pero que la capacitación se presenta en el momento y ahí hay que enseñarle al hijo, hay que capacitarlo, es decir, hay que discipularlo y también disciplinarlo, porque discípulo viene de disciplina. Y si estamos hablando de disciplina, discipular, entonces estamos hablando de capacitar, ¿verdad? Y no solamente eso, o sea, no es solamente sacar un tiempo específico para sentarse o una ocasión especial para enseñar, discipular, disciplinar a nuestros hijos. No solamente es eso, nuestros hijos quieren ver ese sermón que nosotros a veces le leemos en la Biblia, lo quieren ver viviente a través de nosotros. Que nosotros seamos la imagen que ellos miren y digan, sí, eso lo quiero aprender. Muchas veces, yo me acuerdo cuando era chiquito, yo veía a mi papá afeitándose, ponía la navaja blanca y la navaja de afeitar y se afeitaba de una forma. Y yo después que él se iba... ¿Y quién no recuerda a sus padres que hace eso todos los días? Yo también recuerdo a mi papá, todos los días se afeitaba. Se afeitaba. Entonces, ¿qué sucede? Yo, después que él se iba, lo imitaba, me ponía la espuma blanca y tomaba la navaja que no me cortara porque sabía que me podía cortar, pero hacía como si él estuviera, como si yo me estuviera afeitando como él. O sea, él no me sentó a enseñarme cómo se afeita porque yo era muy pequeño.
pero estaba haciendo algo que a mí me llamó la atención y quería imitarlo. Al igual de eso, que es tan sencillo como afeitarse, en la vida los papás tenemos que ser el ejemplo en todo tiempo para que nuestros hijos aprendan. Y lo aprenden como mirándonos. Si usted es un papá que es gruñón, que siempre está enojado, que siempre está peleando, que es agresivo con su mamá, que es agresivo con sus hijos, ¿qué van a aprender sus hijos? A ser gruñones. ¿Qué es la imagen que van a ver en todo momento a mitad? Que ser gruñón es algo saludable, es algo muy natural, que como está en su casa puede gritar y puede decir todo lo que quiera porque está en su casa. Entonces es lo mismo que sus hijos van a hacer en un futuro con su familia y con sus hijos, y en la sociedad va a ser el mismo comportamiento. Así que es bien importante, papá, que nos están escuchando, sí, de que papá y mamá también. Claro, porque hay mamás que son cabezas de familia. Así es. ¿Ok? Entonces, papá y mamá que nos están mirando, es importante que su ejemplo hacia sus hijos es una forma de enseñar, disciplinar y discipular a través de toda la vida. Algo interesante que estaba leyendo aquí, dice que no solamente el discipulado, la capacitación del padre de familia, no solamente es el papá o la mamá como cabeza de hogar en esos casos, sino que involucre también a otras personas. No solo a usted, puede ser su esposa, otros mentores, abuelos, hijos mayores, entrenadores o maestros. Todo hijo bien equilibrado necesita a todas estas personas en las diferentes fases de su vida. ¿Quién no ha escuchado decir al joven, yo he escuchado, decía mi abuelo tal cosa? Porque de pronto se crió con el abuelo, o el abuelo estaba en casa viviendo con sus padres viviendo con sus padres, ¿verdad? Y escuchaba también lo que el abuelo decía, la abuela decía o hacía. Son consejos de sabiduría, los cuales marcan a nuestros hijos en su vida. Yo lo digo mucho, mi papá decía, ¿por qué? Porque son enseñanzas que mi padre me pasó a mí y yo la paso hacia adelante a mis hijos. ¿Por qué? Porque son enseñanzas sabias. Cuando usted está falto de sabiduría, pídasela a Dios. En la palabra de Dios lo dice, Él tiene de sobra. Y cuando se está criando un hijo, cuando se está moldeando un hijo, disciplinándolo, enseñándolo, haciendo con él lo que nosotros creemos como si fuera la imagen perfecta, se utiliza ese tipo de palabras. Así es, verdad, es cierto, el discipulado involucra al abuelo, a la tía, al tía. Por eso es que es importante que en familia se esté hablando el mismo idioma, para que no haya contradicciones, ¿no? El poder del acuerdo, para que ese niño, ese hijo, crezca en un entorno de un solo idioma, saludable, en un verdadero discipulado. Por eso dice, usted no está produciendo un robot, sino un hijo de Dios. Entre más pronto comience a discipular, dice este manual muy bonito, es mejor. Y lo importante, porque el Ministerio Internacional es uno relacional y generacional, porque cuando hablamos de generacional, hoy en día muchos padres, como tienen que salir a trabajar ambos, ¿a quién le dejan los hijos? A los abuelos. A los abuelos, a las tías. Entonces, todas esas personas tienen o deben capacitarse, deben leer este libro, deben discipularse en cómo es que se educa a un hijo en los caminos de Dios. Ciertísimamente, aquí dice, ya no hay que esperar que lleguen a la universidad. ¿Para qué? Para que estén expuestos a estas influencias que no son del hogar desde temprana edad.
están expuestos por los medios de comunicación y la internet. Por ejemplo, aquí en Ecuador, cuando se dio luz verde para que se pueda consumir la droga, tú miras cómo se alborotó la gente, las personas de la calle, cómo a la fuerza le daban a probar a los niños la droga. Y muchos jóvenes de hoy en día fueron esos niños expuestos a que personas ajenas al hogar, en el camino a la escuela, o cuando el niño iba a hacer una tarea en el internet, le daban a la fuerza la droga para que se acostumbre. Y esos niños hoy son jóvenes adictos a esas drogas. Por eso es importante, padres que nos escuchan, de que hay que darle las herramientas necesarias, todo lo que necesita, todos los ingredientes que nuestros hijos necesitan, toda la educación que se les pueda dar. ¿Para qué? Para prepararlos para la vida, para que cuando ellos se enfrenten a una persona, por ejemplo, que le está ofreciendo droga o que le está tratando de cambiar su mente, por ejemplo, un ateo, o también una persona que sea del grupo LGTBQ, o también personas que están a favor del aborto, que nuestros hijos tengan los argumentos, tengan los versículos, tengan el conocimiento de decirle: no, yo soy un hijo de Dios, yo llevo a Jesucristo en mi corazón, mi Padre Celestial es el que me dirige y tú estás mal por esto, por esto y por esto. Muchas veces no preparamos a nuestros hijos suficientemente y cuando llegan a la universidad se encuentran con todos estos grupos, los cuales los van a bombardear. ¿Para qué? Para cambiar su mente. ¿Para qué? Para reclutarlo como parte de sus organizaciones. Y entonces, si el niño no tiene o la niña no tiene todo ese conocimiento que el padre y la madre deben pasarle a su hijo como herramientas para ellos en la vida, se van a perder. Los discípulos, dice este libro, Herramientas de Papá, no son producidos de la noche a la mañana. Definitivamente no, por una estrategia de echar suerte. Debemos enfatizar, los discípulos no nacen como tales. Los discípulos se desarrollan. Agarre la caja de herramientas y diseñe un plan y hágalo. No se arrepentirá del trabajo, que aunque sea arduo, dice el final del capítulo 3, será muy gratificante. Y eso es muy cierto. En un momento dado, a través de nuestras vidas, podemos nosotros sentarnos y decir: yo completé mi trabajo como papá. Aunque el trabajo del padre hacia sus hijos nunca termina. ¿Cuándo termina? Cuando Dios nos llama a su presencia. Mientras tanto, el padre siempre está presente. El padre siempre puede dar un buen consejo a sus hijos. El padre puede guiarlos en la vida. El padre puede darle las herramientas que ellos necesitan para su conocimiento como persona y como persona espiritual también. Todo eso el padre está envuelto todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Así que es importante. Por ejemplo, tus padres cuando te llaman, ¿cómo te dicen? Mi papá, gracias a Dios, mi mamá están vivos. Mi papá tiene 100 años, mi mamá tiene 90 años y todavía toda la semana se comunican con el nene, porque yo aún a la edad que tengo, con las ganas que tengo, para ellos soy el nene, soy su hijo pequeño. ¿Por qué? Porque ellos me ven así, se mantienen con esa imagen y me llaman a preguntarme que cómo estoy, que cómo estoy de salud, que cómo está mi esposa, que cómo están mis hijos, que si te cocina. Yo digo que si me cocina, mira todas las libras que tengo. Y así están preocupados y me dan consejos. Y si hago algún tipo de error, ellos me tratan de aconsejar y corregir, porque la labor de un padre, de una madre,
nunca termina hasta que Dios nos llama a su presencia. ¿Y cuál es la meta nuestra como Padre? La que tuvo nuestro Padre Celestial con su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo? No sé si se acuerdan de ese pasaje de Juan el Bautista cuando bautizó a nuestro Señor Jesucristo, que lo metió en las aguas y lo sacó. Cuando lo sacó, el cielo se abrió y una paloma en forma que era el Espíritu Santo bajó, y dice la Biblia, se escuchó una voz audible. ¿De quién? Dios estaba hablando en ese momento a todos los que estaban allí, y se oyó decir: ese es mi Hijo amado, el cual yo me complazco. ¿Qué estaba haciendo Dios? Reconociendo que la labor que había hecho con su Hijo, con Jesucristo, había sido terminada. Ya estaba listo para su misión, ya estaba listo para la vida que iba a enfrentar, ya estaba listo para empezar su trabajo, su misión para la salvación de nosotros, de la humanidad. Y lo mismo va a pasar con usted. En algún momento de su vida, en algún momento se va a sentar, tal vez en su sofá, tal vez con canas en su cabeza, tal vez en los días postreros, y va a decir, y va a mirar a sus hijos y le va a decir: esos son mis hijos amados, los cuales yo me complazco. Pero eso toma tiempo. Es como el agricultor que siembra esa semillita en la tierra y cuida la tierra, le echa agua, le echa abono, le quita todas las hierbitas que le hacen daño, las malezas, y sigue velando esa semilla hasta que brota y crece y se convierte en ¿qué? En un árbol que da buen fruto. Así es. Bien, esto ha sido el libro Herramientas de Papá. Hemos dado un pequeño resumen, un condensado de lo que son los primeros 3 capítulos. Se los recomiendo, es muy bonito. Decía una sobrina que su papá compró el libro Herramientas de Papá y ella lo está leyendo. 12 años. 12 añitos. 12 años. Y ella dice, así dice la niña: yo nunca he leído un libro como este, porque este libro es muy dulce. Dice, este libro es bien bonito, es dulce, me gusta. Y lo abraza el libro y lo está leyendo. Imagínense, a eso queremos llegar, a que todas las familias, los niños, las niñas, que desde temprana edad ya empiecen a leer. Lean el libro Herramientas de Papá. No espere que ya se casen, ya la mentalidad está formada. Pero si usted lo coge desde niño o desde joven, si ya son jóvenes, háganlo leer el libro, porque este libro les va a traer una esperanza de cambio, una mentalidad nueva, una mentalidad de reino, como decía Amén. Juan, para cosas excelentes, pero no perfectas, pero sí aspirar a la excelencia de vida para su familia, para su esposo, para que la niña desde pequeña sepa cuáles son los roles de su futuro esposo, cuáles son los roles de su papá. Incluso, como este discipulado, tenemos que todos hablar el mismo idioma, que la niña, el niño le puede decir al papá: papá, tú tienes que hacer esto, tú eres un padre de corazón en el hogar, ¿verdad? O también la esposa, que también debería de leer este libro muy bonito, que edifica su mente, va a edificar su hogar, va a edificar su vida. Entonces yo les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en este bonito tiempo de compartimiento de estos 3 primeros capítulos del libro Herramientas de Papá. Bueno, que Dios me los bendiga. Gracias por estar y permitirnos entrar a sus hogares un ratito para llevar esta información, esta herramienta para ser el padre que Dios quiere que sean. Así que desde aquí, de nuestro rinconcito con nuestro café, les decimos que Dios me los bendiga Siempre.